once in a lullaby. Ooh, somewhere over the rainbow, skies are blue. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, depende en qué momento estén viendo este programa, el Desde el Puente de hoy, que está vinculado a solo unos días del Día del Camarógrafo Argentino, a una persona que tiene una trayectoria muy importante justamente como camarógrafo, pero también una persona que trabajó en diversos aspectos de la televisión y que, bueno, es un compañero nuestro, un compañero que desde hace años está editando Somos Oriente y Desde el Puente. Se llama Ariel Goldfran y en un ratito, luego de los auspicios, vamos a charlar con él sobre su historia, la historia de la televisión regional y además muchas otras interesantes aristas que tiene Ariel en su historia como trabajador de la televisión. Auspicia este programa Transporte Diego, de Diego Bertone. Información del Honorable Consejo Deliberante. Por Ordenanza 4129/21, el control poblacional de perros y gatos a través de la práctica de la castración quirúrgica en el distrito de Coronel Dorrego es gratuita, masiva, abarcativa, sistemática, extendida y temprana. Esterilizá ahora. Evita el abandono en el futuro. Bueno, comenzamos la nota prometida con Ariel Goldfran, compañero de trabajo de Somos Oriente Desde el Puente desde hace ya unos cuantos años, 2015 creo que comenzamos. Ariel, ¿cómo andás? Un gusto poder charlar con vos. Hace rato que te estabas escapando, pero bueno, hace unos días fue el día del camarógrafo nacional. En realidad vos tendrías, el día ideal tuyo sería el día del trabajador de la televisión porque has hecho de todo en la tele, pero bueno. Vamos a charlar un rato con vos sobre esos temas, sobre un poco de tu vida, tu historia y también obviamente no podemos dejarlo de lado a la historia familiar que tiene que ver con la televisión, pero también con los medios de comunicación de tu desarrollo de la zona. ¿Cómo andas, Ariel? Bien. Hola, Patricio. Bueno, un placer trabajar para los dos programas que hacemos juntos. En realidad que haces vos y yo te asisto de la producción y la edición. Un placer estar en Oriente, que es, yo siempre digo, los pueblos del interior tienen esa magia que hay que saberla leer, que para mí son geniales. Y lo ato esto con la historia de mi viejo, o de mi abuelo, si querés empezar un poquitito más atrás. Mi abuelo, que fue un alemán que vino escapado de la guerra y llegó a esta zona del país, de Argentina, a la provincia de Buenos Aires. En realidad llegaron a vivir en San Francisco del Yoc. Y después de ahí se vinieron para Tres Arroyos, ¿no? ¿Qué hacía tu abuelo? Mi abuelo, increíblemente, nada que ver, tenía campo. Era el campo que hoy es de Isasola y de La Carlota, bueno, de Higinio Di Salvo, que era de Di Salvo en su momento. Ese campo era de mi abuelo. Bueno, mi abuelo siempre fue un investigador nato y anduvo desde joven con el tema de investigaciones de electrónica, Estamos hablando, para contextualizar, de una época que no había nada de información, nadie sabía nada. No había, era todo radios de onda corta, comunicación, y en cuanto a la electrónica no había prácticamente nada. A tal punto que mi abuelo consiguió un televisor de esa época, de los primeros que venían importados, y bueno, pero no había nada para ver porque no había retransmisoras ni siquiera, no sé, para que la gente sepa, la que está en Dorrego, la que está en Irene, la que salía de Bahía, Canal 7, Canal 9, no existía todo eso. La primera transmisión en realidad de televisión fue en el 51, pero fue una transmisión simbólica porque no había televisores y no había canales, o sea, fue algo... Exactamente, después se empieza a crear la historia de la televisión, los canales, pero aún así eran los canales de Buenos Aires, o los de Córdoba, la Mendoza, pero los canales de capitales, en realidad, no había en el interior. Entonces mi abuelo, con su locura de hacer las cosas que hacía en electrónica, tiró un globo sonda
y subió 400 metros de cable y pudieron ver la televisión de Buenos Aires en Tres Arroyos. Otras épocas, contextualizando, yo me imagino que vieron más fritura en la pantalla que la imagen que se imaginó la gente en Tres Arroyos, pero fue algo extraordinario. Ahí un poco arrancó la historia de mi abuelo como técnico y después sí se educó y empezó a trabajar en tecnología y bueno, después lo siguió mi viejo, qué sé yo, fabricaban fluorescentes, por ejemplo, que era una cosa que era rarísima la fluorescente, fue algo innovador totalmente. Y la fabricaban acá, hacían el tubo, el vidrio, y se fabricaban en Tres Arroyos, que la tenía mi abuelo y mi viejo era parte de esa fábrica. Buen apetito, carnicería, pollería y cerdo. Buen apetito, embutidos, productos elaborados y mucho más para un buen comer. Cuenta DNI, tarjetas de crédito y otras formas de pago. Abastecidos por Carnicería Los Nietos de Tres Arroyos. Horarios de lunes a lunes de 8 a 12 y de 17 a 22 horas. Teléfono 2983 590835. ¿Nació acá en Argentina? Sí, mi viejo sí, era argentino. Mi abuelo no. Mis abuelos eran alemanes y le costó toda la vida hablar. Mi abuelo, hasta el último día de su vida, le costaba todo. Porque tenía el alemán adentro, ¿no? Pero bueno, me imagino habrás compartido algunas charlas sobre toda su vivencia. Sí, yo como, viste que hay nietos que son afines a los abuelos. Bueno, yo con mi abuelo, con los dos, con las abuelas también, pero digo, con mis abuelos anduve muchísimo, ¿viste? Hasta que fallecieron los dos, anduve muchísimo con los dos. Y bueno, nada, arrancamos con la historia, mi viejo arrancó con la historia de la electrónica, ya en otra etapa de la evolución de todo esto, empezó a fabricar televisores, fueron los primeros televisores que se vendían acá en Tres Arroyos, que se hacían netamente en mi casa. O sea, llegaban materiales y él los fabricaba con su propia marca, ¿cómo lo hacía? Exactamente, se llamaban Wolfram TV, los televisores, y eran marca Wolfram. Y los hacía lo más innovador que tenía, que hacía los televisores, por ejemplo, para 12 bolos, 32 para el campo, que no había tampoco corriente. No había en todos los campos corriente. No todos tenían grupo electrógenos y lo que lo tenían era complicado porque un grupo 220, hay mucha gente capaz que hoy en día lo tiene, hay que mantenerlo y era toda una historia, ¿no? Entonces hizo un invento para que los televisores fueran a 32 o a 12 volt. Y era recontra innovador en esa época, era tremendo. Después puso un servicio de radio-teléfono, que eso sí era el sumum, porque hoy es traducible solamente al celular. Había una central de radio-teléfono y se retransmitía toda la zona de los campos, desde la cosechadora, el tractor, el hombre de campo podía comunicarse con Tres Arroyos y la central hacía de interlazo con las empresas que necesitaban un repuesto en la cosechadora, una goma, una cubierta, en plena cosecha. Eso era innovación total, porque si no estaba eso, el chacarero se le rompía una correa, una cosechadora, en el medio de la cosecha tenía que sacar todo, venir a Tres Arroyos, llevar el repuesto. Se generó toda una industria a partir de un invento que había hecho mi padre. Así que bueno, me imagino todos los mejores recuerdos de tu papá.
Yo recuerdo que también trabajaba en el diario cuando falleció, que bueno, toda la gente del diario estaba muy triste porque había sido una persona que también en el diario generó muchas cosas. Y sí, el diario, yo conocí el diario desde que se imprimía con plomo. Yo era muy chiquitito, tendría 5 o 6 años, pero me acuerdo porque mi viejo vivía ya atendiendo las máquinas. Después, en el año 78, viajaron a Estados Unidos con los dueños del diario, Antonio Padre y Alberto Padre. ¿No? Maciel, sí, Maciel. Viajaron a Estados Unidos y compraron todo el sistema digitalizado, que era revolucionario. En ese momento solamente Clarín en Argentina y La Voz del Pueblo en Tres Arroyos. Por eso digo, Tres Arroyos ha sido mágico en muchísimas cosas. Lo tenían, no había, en otro lugar del país no había. Clarín y La Voz del Pueblo de Tres Arroyos. Tenían toda esa tecnología, ¿no? Que eran máquinas Mac y todo, una tecnología tremenda. Y después terminó el diario donde está actualmente, en la segunda etapa de mi viejo, ya laburó ahí. Mi viejo, bueno, atendía toda la parte electrónica, entre sus miles de cosas que ha hecho, ¿no? Tiene otras cuestiones de fabricar. Yo también fabriqué televisores porque, como te dije, andaba con mi abuelo y con mi padre muchísimo. Tenía 12, 13 años y ya andaba armando antenas y viajábamos a los campos y a Oriente y a Copetonas, y tenía clientes de toda zona, San Francisco, Orense. Toda la zona a nivel campo la conozco toda porque mi padre tenía los radioteléfonos. Ariel, nos vamos a una pequeña pausa, ya hicimos la presentación, vamos a seguir hablando de tu viejo y de tu historia con la tele y con todo lo que tiene que ver con las comunicaciones. Dale, perfecto. En materiales para la construcción, la mejor opción es Corralón Temalú. Tenemos cal, arena, piedra, cemento, hierros, ladrillos, hidrófugos, pegamento para pisos y más. También podés hacer tu pedido de chapas, placas de Durlock y perfiles. Con entregas rápidas y seguras donde el cliente lo necesite. Corralón Temalú, Avellaneda 729, teléfonos 2983 40 49 49 y 2983 57 65 86. Caminándote, mi calle que quizás yo pueda cambiar. Vecinos del distrito de Coronel Dorrego, soy Juan Chalde, precandidato a intendente de Juntos por el Cambio. Hemos conformado un equipo joven y comprometido que cree en un cambio en la forma de gestionar nuestro distrito. Tu confianza y apoyo son fundamentales para lograr el futuro que todos anhelamos. Votanos, vamos juntos por una gestión con futuro. Mi calle que quizás yo pueda cambiar. El 13 de agosto vamos por gestión y más gestión para nuestro distrito. Precandidata a intendenta María Alicia Halle. Hay que volver a empezar, hay que volver a soñar. Precandidatos a concejales: Mercedes Gania, Gustavo Tavi Brusa, Ana María Balda, Gabriel Chino Iriarte de El Perdido, Cintia López de Oriente, Enzo Somoza, Karina Conca, Sergio Millamán, Camila Luques, Germana Mestoy. Precandidatos a consejeros escolares: Mariana Lopetegui, Miguel Esperanza, Paula Simón, Facundo Daer. Este 13 de agosto, acompáñanos con tu voto. Encontrar todas las cosas divinas, defender el lugar.
María Alicia Jalle, Intendenta. Elegí gestión y más gestión para nuestro distrito. Votá Lista 2, Celeste y Blanca, Unión por la Patria. Bueno, segundo bloque con Ariel Goldfrand, con la excusa del día del camarógrafo, pero bueno, realmente estamos hablando de todo, de la familia. Recién hablaba de tu abuelo alemán, que fue una especie de revolucionario, tu viejo que ha sido también un creador de muchas cosas y ha trabajado en la radio, en el diario y también en la televisión. Y bueno, un poco la excusa era el día del camarógrafo, pero vos comenzaste en la tele. En realidad yo empecé exactamente en el año 83. Tenía en ese momento 19 años. Llegó el momento me recibí como cualquier chico normal, secundaria estoy hablando, y yo ya trabajaba con mi viejo porque te dije siempre fui de andar y nada, me gustó a mí, una cuestión personal, y me recibí y mi viejo dice, bueno, tenés la posibilidad de ir a estudiar y si no vas a estudiar, trabajar. Yo dije, mira, estudiar no es muy fuerte, nunca me gustó investigar, leo, me informo, pero estudiar no era lo mío. Entonces me dice, me dijo, bueno, listo, trabajar. No había claro, no había elección. Justo en ese momento le ofertan a mi padre crear el Canal 2, Canal 2 Desarrollo Televisor de Color. El primer canal de desarrollo. Exactamente. El primer videocable era el furor de los videocables, el estallido de la democracia y furor de la información y toda esa cuestión. Y se instaló el primer videocable, Canal 2 Desarrollo Televisor de Color, que se arrancó a instalar en el 83, en el cual yo arranqué trabajando y entramos y no había nada, había un edificio pelado, y yo sin tener idea ni siquiera lo que estábamos haciendo porque teníamos 19 años. Y todos capitales locales y personas que trabajaban locales. Eran 7 socios de acá de Desarrollo, todos capitales locales, estaba 2 patas de la sociedad, eran el 24 y la otra el diario. O sea, se hacía muy fuerte toda la cuestión de medios, quedaban los 3 medios manejando toda la historia acá en Desarrollos. Y bueno, nada, empezamos a trabajar y en el año 85 se inauguró el canal, que ahí estoy yo en una foto con el señor intendente Cocorolo Fulques, gran persona Cocorolo, y se inauguró el canal, pero ya llevamos 1 año y pico trabajando internamente en el desarrollo. Lo cual en ese momento uno con los años no te das cuenta, ¿viste? Pero ahí haces una docencia tremenda porque aprendes a lo que era la conectividad, los cables, por qué, la edición, por qué iba a pasar esto, por qué iba a pasar lo otro. Y cuando se inaugura el canal, no había la tecnología que hay ahora, sí había más tecnología en cuanto a la calidad, porque era todo broadcasting, porque no había otra gama ni de cámaras, ni de productos. No había nada casero, digamos. Exactamente. Era todo broadcasting, era todo de alto vuelo, pero había menos tecnología en el desarrollo. Nosotros trabajamos, arrancaba el canal a las 5 de la tarde, transmitíamos hasta las 12 de la noche y todas esas horas iban en vivo. 7 horas seguidas en vivo. En vivo. No paramos nunca en vivo. Hablando mal y pronto, para ir al baño tenías que calcular porque no se podía, ¿viste? Los 2 operadores que estábamos de turno nos teníamos que acoplar perfectamente, porque ¿viste? Uno salía, el otro iba, el otro venía el corte, estaban los locutores en vivo, los periodistas en vivo, no había lata. Yo arranqué en el canal de operador camarógrafo. Trabajaba a las 5 de la tarde me sentaba a operar el canal y hasta las 12 o 1 de la mañana, que se terminaba y arrancaba a las 5 de la mañana grabando un programa de Patricia Micho, que hoy es Utilísima, que se llamaba Utilísima, y era un programa, no era un canal,
y lo hacía Patricia Michu y nos lo mandaban por satélite de esa época, que venía hasta Telefónica, de ahí hasta el canal, era todo un lío también tremendo, a las 5 de la mañana. O sea, yo dormía 4 horas y pico, y ya estaba a las 5 de la mañana en el canal. Terminábamos de grabar a las 7, 7 y media de la mañana, desayunaba algo, y a las 8, 8 y pico estábamos en la calle, grabando todo para hacer la postproducción, para ir en vivo de las 5 a la todos los días, sí, hasta el año 90, 91, o sea, fueron 5 o 6 años, que es intensísimo, porque son 365 días del año, la televisión no para nunca, que trabajé, yo siempre lo cuento como chiste, y algunos me dicen, vos estás loco. Yo tuve 8 años sin Franco, no me tomé un día, 8 años seguidos, porque había que trabajar, se podía, estaba la posibilidad, nos daban la posibilidad de trabajar también, ¿no? Y bueno, y ahí me desarrollé y aprendí el oficio de todo, ¿no? Aprendí el oficio desde camarógrafo, editor, control central, periodístico, porque me tocó, gracias a Dios, trabajar con grandes periodistas de Tres Arroyos, porque todos los medios de Tres Arroyos fueron a parar al canal, todos los periodistas en algún momento interactuaron con el canal, qué sé yo, Seriani, Dinsen de la radio, Alberto Ferrari, bueno, había infinidad, Carlos Collazo, todo, Pablo Casiú, ¿viste? Hugo Pérez, redactor del diario, gran jefe de La Voz del Pueblo, todos trabajaron conmigo o yo trabajé con ellos. Iban al canal y claro, ellos venían con la historia de que no habían hecho nunca televisión. Yo venía con la historia que no habíamos hecho los golpes, porque otra historia, en esos años no había educación sobre esto. Hoy hay carreras profesionales. Tuve una suerte enorme yo que lo tuve a mi viejo. Mi viejo era el técnico que mantenía todo el canal, pero a su vez, como le gustaba la historia, también filmaba y salía y me daba, decía, esto está mal, obviamente siempre me trató bien, pero me trataba como un empleado. Yo ahí era un empleado, de hecho me echaron varias veces. Escuché una anécdota de un partido Casín que derivó en una expulsión. Sí, eso es mortal, si querés te la cuento. Fue espectacular, yo voy a filmar Casín acá en el club de pelota. Yo entro con la cámara totalmente nuevo, estamos hablando de una cámara que pesaba 19 kilos, medía casi 1 metro, era una bestia. Hacía ruido, los cassettes duraban 20 minutos, o sea, parecía un astronauta. 40 kilos llevaba en los hombros, ¿viste? Bueno, la cuestión es que llego, me habían enseñado, cuando vos vas a algún lugar, una conferencia de prensa, una nota, pedí por favor, pedí permiso, pedí dónde ubicarte, aprendé, ¿no? Entonces llego, me ubico, me pongo le pregunto al jefe ahí que estaba, al juez que estaba manejando todo, le digo, ¿dónde me puedo poner? Justo era la final, estaban jugando los 2 máximos referentes de la Argentina. Y me dice el tipo, sí, pasá y ponete acá a la mesa. Entonces yo, en el afán de hacer bien la toma, me pongo adelante de la mesa, estaba en el lado contrario, estaba el que iba a tirar, a golpear con el palo, y yo me agachaba y le buscaba la toma y la iluminación, en ese momento totalmente distinta a las cámaras, y yo veía que el tipo se agachaba y se paraba, hasta que por ahí fue a hablar con uno, vino otro y me echó del lugar, que usted estaba desubicado, qué sé yo. Yo digo, pero me dijo el juez, váyase de acá, me echaron. Lleno, rebalsaba de gente, salí con la cámara, una vergüenza. Llegué al canal, me llama uno de los socios, no voy a dar nombre, me llama uno de los socios y dice, sí, Wolfram, sí, está despedido. ¿No pediste explicaciones? Ni tiempo, Wolfram está despedido.
Agarré, yo lloraba, era re joven, tenía 20 y pico de años. Lo llamo a mi padre y le digo, papá, me despidieron. Y algo habrás hecho. Fue la respuesta de mi viejo. Bueno, dice, eran encima responsables, ¿no? Porque me habían echado, eran las 10 de la noche, cuando volví acá, yo digo, bueno, me voy. No, esperé que se hiciera la hora del cierre del canal, cerré todo. Y justo antes de cerrar el canal, tarde, como 2:30 de la noche, suena el teléfono, que en ese momento eran fijos, ¿no? Obviamente. Levanto el tubo y el mismo que me había despedido me dice, Wolfram, sí, no está despedido nada. Así es. Lo que pasa que se habían comunicado, este hombre que era muy importante, el que te estoy hablando que me despidió, se habían comunicado con el Casín y me habían dado la razón a mí. Yo había preguntado bien, había pedido lugar, había hecho todo lo que había que hacer. El que se había equivocado era el juez, que me dijo, sí, ponete por acá. ¿Por qué? Porque tampoco había experiencia de filmación. Era todo, yo entraba y era el único... Miraban como si fuera este. Claro, durante 15 años fui el único tipo que andaba con una cámara entre desarrollo. Entonces, claro, llegaba yo y medio que se abrían todo porque era algo... Hoy en día ya está, eso ya Con los celulares todo el mundo está. todo el mundo es camarógrafo, todo. Y bueno, de ahí a la tecnología de hoy pasaron millones de cosas. Todos esos temas vamos a charlar más adelante y ahora vamos a un nuevo corte, Ariel. Gracias. Dale, Pato. Esta locura. El 13 de agosto, elegí un cambio para Coronel Dorrego. Osvaldo Barcelona, intendente. Se llevan la piel. Precandidatos a concejales: Marisa Madsen, Hugo Segurola, Erika Swenger, Josimena, Candela Lagos, Pinino Palacio. Precandidatos a concejales suplentes: Jacqueline Crossi, Silvio Álvarez, Marianela Uranga, Luis Sueldo. Precandidatos a consejeros escolares: Azucena Molina, Carlos Amestoy. Precandidatos a consejeros escolares suplentes: Jimena Maciale, Bruno Ergenreider. No podemos perder. El 13 de agosto, elegí un cambio para Coronel Dorrego. Unión por la Patria. Osvaldo Barcelona, intendente. Osvaldo Barcelona, intendente. Continuamos con la entrevista a Ariel Wolfram, nuestro compañero de trabajo, quien edita Somos Oriente y este programa Desde el Puente. Toda una historia con la tecnología, con la televisión. Y bueno, me gustaría para cerrar alguna anécdota, alguna filmación. Si no me equivoco, incluso dijiste que empezaron a filmar en el 85. En el 85 creo que vino el doctor Alfonsín. No sé si llegaste a filmarlo. Sí, justamente vos lo mencionaste. Mi primera filmación profesional fue la visita de Alfonsín. Ya ahí saliendo como canal y teniendo la responsabilidad que iba a ver todo el mundo las imágenes, ¿no? Era medio complicado tener la presión de decir, che, soy el que va a ver, toda la ciudad va a ver esto. Porque son cosas difíciles de explicar, ¿viste? Pero el rating era absoluto, porque no había otra cosa. La visita a Alfonsín fue un recuerdo enorme, en lo personal, porque tuve la posibilidad de charlar con él, porque te vuelvo a repetir, tampoco en esa época venían los medios como vienen ahora, que viene un presidente, un gobernador, y vienen 14 camarógrafos siguiéndolo. En esa época no sucedía, vino una cámara oficial de ellos, que incluso me acuerdo esta anécdota, vino y se le rompió, no le anduvo.
Entonces él encima me agregó el decir, bueno, voy a sacar todo lo que hagamos de lo tuyo, o sea, una doble responsabilidad con una cuestión de parar los cassettes, ¿viste? Porque explico esto rápido para que se entienda. Los cassettes duraban 20 minutos y eran una caja de zapatos a la mitad, lo grande que eran. Entonces, para grabar 1 hora y media llevábamos una parva de cassette, una parva de batería, o se gastaba la batería y en un momento estaba Alfonsín dando la charla y yo veía que me marcaba un minuto y se terminaba. Y lo toco a este camarógrafo que había venido de Presidencia, que eran todos solemnes, ¿no? Tampoco bien como ahora, venían de traje, parecía el dueño de la nación. Lo toco y digo, che, se me termina el cassette. Y me dice el tipo, no te da problema. Bueno, cuando escuchó tac, que saltaba era una casetera Umatic, cuando salta tac, dice, espere un momentito que se le acabó el cassette. Todos esperando que yo cambiara el cassette, ¿viste? Eso son cosas muy locas, ¿viste? Un presidente de la nación esperando que yo cambiara el cassette. Pero una divertida también fue con Menem cuando vino a hacer campaña. Me subió a la combi. ¿En el 89? En el 89, y salimos en la combi que tenía Menem, que era tremenda, a hacer campaña. Bueno, era muy jocoso lo que hablaban entre ellos, y eso estaba todo grabado, ¿viste? Eso por ahí lo vamos a charlar después de fuera de cámara, pero bueno, para la semana que viene vamos a continuar con el programa que vamos a hacer con Ariel, con una nota muy rica, con Ariel Goldfrank, como ya les dije, compañero nuestro en Somos Oriente y desde el Puente, desde una cooperativa hermana como es Celta TV, donde también Ariel tiene mucha historia y también vamos a hablar sobre eso con él. Y bueno, les agradezco por su compañía y nos vemos el miércoles próximo con otro desde el Puente, pero antes, el sábado, con Somos Oriente. Somos Oriente que cumple 400 programas. Qué buen número. Perdón, Somos Oriente que cumple 450 programas. Estamos cerca de los 500, así que, Ariel, vamos a vernos en un ratito nada más y, como le dije, el sábado con Somos Oriente y el miércoles con Desde el Puente. Chao, gracias por su compañía. Auspició este programa Transporte Diego, de Diego Bertone. Información del Honorable Consejo Deliberante de Coronel Dorrego. Mediante la Ordenanza 3306/13 y sus modificatorias, se autoriza al Departamento Ejecutivo a reservar estacionamiento frente al domicilio de personas con discapacidad motriz. Fugaz pasa la vida junto a ti y a ti, a quien más quiero.